La extraordinaria historia del Imperio Romano de Occidente vio el ocaso en el año 476 después de Cristo. Esta obra maestra de permanencia, de integraciones, se vio atacada en la segunda mitad del siglo segundo por la erosión de fuerzas de destrucción y de renovación. Sin embargo, su decadencia tomó forma en la crisis del siglo III, entre los años 235 y 285 después de Cristo. Como punto de partida, el asesinato de Alejandro Severo trajo el enfrentamiento entre generales, provocando una serie de guerras intestinas y un desfile de emperadores en el trono, agudizándose además de las divisiones políticas y militares, la crisis económica y la caótica situación fiscal, junto con la ideológica, cultural y comercial. El siglo III dejó una profunda reforma del Estado, alterando la estructura social con la creación de una nueva élite ligada a las funciones administrativas y militares, que buscó administrar de modo más eficiente el territorio con la ampliación y profesionalización de la burocracia imperial, dejando como resultado el avance social de muchos individuos que no pertenecían a las élites tradicionales, mediante las instituciones burocráticas, el ejército y la iglesia. Conviene subrayar que el ejército era un canal de ascenso más importante que la burocracia y la vía de acceso menos exclusiva, permitiendo el avance de carreras de soldados notables como Diocleciano, Teodosio, Justiniano y Constantino, formando una clase militar que le disputó el poder a la clase senatorial tradicional y ejerció presión al interior del imperio para poner sus valores religiosos como predominantes. Este proceso de incorporación de elementos no itálicos al ejército se conoce como barbarización, y el siglo III representó el punto cúlmine de este desarrollo, generando una identificación cercana entre poder militar y poder imperial. Así, para Legov y de Serra, aunque los bárbaros adoptaron tanto como les fue posible la cultura y la organización política del imperio, precipitaron, agravaron y llegaron hasta el extremo la decadencia, pues de una crisis hicieron un retroceso. También las circunstancias externas, como el retroceso demográfico iniciado por el impacto recurrente de una serie de epidemias y las invasiones bárbaras, son uno de los elementos esenciales de la crisis del siglo III. De modo que para González es a partir de este siglo cuando los ataques de los bárbaros agudizaron aún más este proceso de deterioro, debido a que, según Legov y de Serra, contribuyeron a desorganizar las redes económicas, deslocando las rutas comerciales y dejando como consecuencia la ruralización, siendo este un hecho social que va modelando la imagen de la sociedad del medioevo, suponiendo la desaparición de las ciudades del occidente europeo como centros de consumo. Además, el triunfo político del cristianismo fue posible gracias a que la conversión de Constantino dio origen a una nueva élite, al integrar a la Iglesia Católica a la esfera del interés del Estado, tanto así que Eduard Gibbon le atribuiría con firmeza parte de la culpa de la caída del Imperio Romano. Este nuevo sistema de creencias provocó un retroceso de la esclavitud y con ella la pérdida de la mano de obra necesaria para el sostenimiento del imperio, haciendo desaparecerla paulatinamente desde el siglo V. Así, tras el edicto de Milán, se convirtió en religión autorizada y bajo Teodosio en religión oficial. La Iglesia, desde fines del siglo IV, había organizado su gobierno a partir de la estructura administrativa del imperio en diócesis y provincias, de modo que la Iglesia representaba en cierta forma un Estado dentro del Estado y el clero era su burocracia. En suma, tanto las causas endógenas como exógenas minaron la autoridad del Imperio Romano de Occidente, produciendo cambios en su estructura y debilitándolo progresivamente por la incapacidad política de sus dirigentes. Así, su desaparición como entidad territorial por el colapso político de la sociedad romana dejó a su paso la introducción de un nuevo sistema de creencias que dio lugar a la futura consolidación del cristianismo, a la desaparición de la vida urbana como elemento más visible de su estructura social, al surgimiento de las lenguas vernáculas y a la desaparición del latín como lengua cada vez menos conocida por los occidentales. Su desintegración fue un proceso de varios siglos y múltiples factores, no el resultado de la destitución de Rómulo Augusto. Este proceso es vital para comprender la transición entre el mundo antiguo y la Edad Media, porque arroja luces sobre la guerra como centro de la historia política europea, pues la historia de la Edad Media se inserta en la historia antigua del Imperio Romano. Sin embargo, contrario al Imperio Occidental, el Imperio Romano de Oriente se mantendría en pie hasta el año 1493.